Ay. Bueno, el tema que vamos a estudiar el día de hoy, a revisar, son los estilos de relación y las heridas de la infancia. Muchas veces tenemos de manera inconsciente relacionarnos con las personas, ¿no? Desde nuestros propios patrones, desde nuestras propias heridas. Entonces, en el taller de la semana pasada con Marta, que fue quien impartió el tema, ustedes vieron las heridas de la infancia y la repercusión que tienen en su vida adulta. Entonces, yo espero que todos los que están aquí presentes, no sé cuántos son, pero todos los que están ustedes aquí presentes, que hayan podido escuchar el taller. Y si no, le vamos a dar así un breve repaso, solo mencionar las 5 heridas de las cuales Marta habló en el taller pasado. No voy a entrar a profundidad porque, bueno, si tienen alguna duda, si alguien no se pudo conectar el taller pasado o así, me van preguntando, por favor. Entonces, bueno, las heridas emocionales de la infancia en muchas ocasiones determinan cómo será nuestra calidad de vida en la adultez. Repito, por estos patrones que vamos repitiendo de manera inconsciente. Entonces, estas heridas emocionales, muchas se manifiestan como heridas psíquicas que imposibilitan llevar una vida en plenitud y en muchas ocasiones se dificulta de afrontar de manera sana pequeñas situaciones o conflictos que se nos puedan presentar en la vida. O sea, de una determinada situación hacemos como una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Otra de los puntos importantes es las heridas, las manifestaciones de estas heridas se pueden hacer evidentes mediante los síntomas de la ansiedad, de estos pensamientos obsesivos, trastornos del sueño y demás. Y bueno, su origen es en una etapa temprana de la vida, estamos hablando de la niñez, ¿sí? Usualmente de los 0, desde la concepción hasta los 5 o 6 años, más o menos, es que se están gestando todas estas heridas. Y bueno, hablamos de 5, ¿no? Rechazo, abandono, humillación e injusticia. Y la herida de rechazo es desde la concepción hasta el primer año de vida. Y esta herida, de alguna forma, es gestada por el progenitor de nuestro mismo sexo. El mayor miedo de la herida de rechazo son situaciones que generen pánico, pues no sabemos cómo afrontarlas. Y entonces la manera en la que nosotros nos manifestamos es huyendo, ¿no? Huyendo de situaciones en las que se siente miedo y se empieza a rechazar, pero en realidad el rechazo viene desde nosotros mismos. Entonces, es una persona que procura pasar desapercibida, se siente infravalorada, ella misma se anula y entonces esta reacción suele ser la de rechazo, ¿no? Y entonces es el huidizo, todo el tiempo huye, todo el tiempo quiere obtener también el reconocimiento. Es como un doble juego ahí. Otra de las heridas es la de abandono, que se gesta del 1 al 3 año de vida, radica con el progenitor del sexo opuesto y bueno, aquí existe una falta de comunicación. El mayor miedo pues es a estar solo, ¿no? De la soledad. Y entonces las personas se hacen dependientes de los demás. Sus emociones radican en todo lo que pasa afuera. O sea, si el otro me habla bonito, si el otro me trata bien, entonces yo me siento bien. Si el otro me pone mala cara, me grita, entonces yo me siento mal. Si alguna de las situaciones externas, ¿no? Como yo tenía planeado hacer algo y por factores ambientales, no se puede llevar a cabo lo que yo tenía planeado, entonces me entristezco, me deprimo, pasan como una serie de situaciones, entonces mi estado de ánimo radica en lo que pase en el medio
en los demás, ¿no? Yo no tengo el control de mis propias emociones. Entonces, hace todo lo posible por llamar la atención y ser amado, ¿no? Esta parte de hacerse dependiente es un poco el hacerse necesario para los demás, ¿no? Aguanta situaciones difíciles en lugar de poner este límite, o sea, es la persona que está ahí todo el tiempo. Y bueno, son mayormente las personas que tienden a victimizarse porque necesitan la atención de otros. La herida de humillación, que también es entre el primer y el tercer año de vida, se gesta con el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico del infante y que reprimía toda esta clase de logros o de reconocimientos, de placeres, ¿no? Entonces, pues el niño se sentía todo el tiempo castigado, que era inadecuado y demás. Entonces, uno de sus mayores miedos, pues, es hacer libre, hacer cosas por placer. Y entonces los adultos ahora, o sí, siendo adultos, no disfrutamos los placeres de la vida. Cuando se nos antoja algo, sentimos culpa, yo no debería estar comprando esto, yo no debería estar gastando en esta cosa, por ejemplo, tan costosa en mí. ¿Por qué? Pues porque mi hijo tiene ciertos gastos, porque yo debería de cubrir primero las necesidades allá, yo no debería de, o sea, de cubrir nada de esto. Y bueno, busca el dolor, o sea, esa es una de las formas en las que inconscientemente la persona que tiene este tipo de herida, de humillación, está constantemente buscando el dolor, ¿no? Es masoquista y entonces siempre suele estar en situaciones en las que se ocupa tanto de los otros que se olvida de sus propias necesidades. La cuarta herida, la cuarta herida es la de traición, que es entre los 2 y los 4 años de vida. Radica con nuestro progenitor del sexo opuesto cuando se da este primer vínculo de amor. Muchas veces, bueno, recordemos que el complejo de Edipo, que es una de las etapas psicosexuales que plantea Freud, se da entre los 3 y los 6. Entonces, cuando se da el primer vínculo de amor, nuestro primer vínculo de amor, pues es con nuestros padres, ¿no? Y vienen estas relaciones que todo el mundo lo pasamos a admirar mucho al papá, admirar mucho a la mamá, y entonces se da toda esta etapa del complejo de Edipo, del complejo de castración. El mayor miedo es la separación y que lo rechacen, porque justo en esa etapa eso es lo que sucede. Hay una separación del papá con el hijo y se siente rechazado. Entonces tiende actualmente a ser una persona controladora. Desarrolla esta conducta para ser fiel y responsable, o sea, se hace como yo soy el mayor responsable de todos, o sea, aquí la responsable soy yo, ¿no? No toleran la traición, por supuesto, o sea, no. Se impacientan, son muy puntuales, excesivamente puntuales, o sea, es así como yo no puedo llegar tarde y si alguien llega tarde lo considera una total falta de respeto. Y bueno, la última herida es la de injusticia, que se da entre los 3 y los 5 años de vida, radica en el progenitor del mismo sexo y cuando aparece la individualidad, esto se da cuando aparece la individualidad, ¿no? Su mayor miedo es a la frialdad y tiende a manifestarse con una persona, al ser una persona muy rígida. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de lo que ya hemos revisado? Bueno, de lo que revisaron en el taller pasado, que ahorita lo mencioné como muy breve. Si quieren abrir su micrófono, porque no veo a nadie. ¿Alguien alguna duda? Pueden levantar la mano y yo les abro micrófono. Si no, continúa, Ale. Ok, gracias. Bueno, esta frase la leí ahí en una presentación
Y me gustó porque dice, el progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amarnos y darnos amor, ¿sí? Y el progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y recibir amor. Por eso es muy importante que revisemos cómo es que nosotros concebimos, por ejemplo, a nuestra mamá, a nuestro papá, porque cuando nosotros, o sea, pues en el caso de las mujeres, ¿no? La manera en la que nosotros percibimos que mamá se ama y se maneja como, en ella, en su persona, en sus relaciones, en ese mismo sentido, nosotras mujeres vamos a actuar y los hombres pasa con el papá igualito, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezamos a conocer la forma en la que nosotros nos tenemos que tratar, ¿sí? Si yo percibo a mamá que siempre es como muy, que no se regala cosas, que no se reconoce, entonces es muy probable que yo tienda a seguir sobre esa misma línea, una mujer que no se reconoce, una mujer que no tiene esta autoestima lo suficientemente alta, ¿no? Y el progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Voy a poner un ejemplo. En una relación en la que hay toxicidad, por ejemplo, ¿no? Donde hay adicciones, donde hay mucha violencia. Entonces, si yo veo a mamá que es muy permisiva, que papá la golpea, que papá la humilla, que papá deja que él haga su voluntad, entonces yo entiendo que eso es lo que las mujeres tenemos que hacer, que nos tenemos que aguantar, que nos tenemos que quedar calladas, que tenemos que soportar violencia. Eso es lo que yo aprendí porque lo vi en mi mamá. Y entonces yo voy a buscar una persona que me trate como pareja, como mi papá trataba a mi mamá, ¿sí? Entonces, pues no, muchas veces no es coincidencia esta parte, pero bueno, vamos a entrar a ello. Necesito que por favor todos saquen una hoja, vamos a ocupar una hoja del cuaderno, saquen su pluma y les voy a dar las indicaciones de lo que vamos a hacer. Por favor, quien no tenga papel y pluma a la mano, consígalo ahora. Voy a dar unos pequeños segundos. Y entonces vamos a hacer un cuadro más o menos como el que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Por favor, no, yo les sugiero que lo hagan en toda la hoja, que dejen espacios considerables para escribir dentro de cada espacio, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a dar unos segundos para que lo vayan haciendo. Por favor, avísenme cuando vayan terminando. Si tienen duda, por favor, pregúntenme. ¿Han terminado? Sí. Sí. Ok. Sí, terminado. Espero que los demás también. Vamos a pasar entonces. No, todavía no me das. Ok. Les voy a dar unos segunditos más, por favor. Les repito, de preferencia hagan este cuadro en toda la hoja del cuaderno, de la libreta,
y dejen espacios considerables entre una columna y otra para ¿Sí? que... Ay, no veo, Lolita. A ver, espérame. Ontoy, es que no me veo. Sí, así. ¿Sí? Ya. Ok. Bien. Espero que los demás también ya hayan terminado. A ver, entonces, les voy a ir diciendo, o sea, si ven hay dos columnas donde dice B más, dice hombre y mujer, ¿ok? Entonces, les voy a ir dando indicaciones sobre lo que tienen que poner en cada columna, ¿sí? Si tienen dudas, de todos modos nos vamos a ir deteniendo. Entonces, por favor, regresa en tu mente e imagínate hasta antes de los 15, ¿sí? ¿Cómo era tu niñez? Piensa en tus cuidadores, ¿sí? ¿Quiénes eran tus cuidadores? Puede ser papá, abuelos, tíos, amigos, vecinos, o sea, piensa en quiénes eran tus cuidadores, ¿sí? Entonces, repito, de los 0 a los 15 años de edad. Ahora, en las columnas donde dice B más, aquí, a ver, déjame ver si... Bueno, vas a realizar una lista de las características positivas de tus cuidadores, ¿sí? Y vas a escribir características positivas de el hombre o de la figura masculina y de la mujer. Características positivas que tú percibías en ellos. Repito, esto es con una idea de cómo tú los veías de los 0 a los 15 años. Si hay dudas, por favor abran su micrófono y me preguntan. ¿Ya terminaron? Sí, yo ya terminé. Ok. También. Vamos a dar un minuto más para que aquellos que no han podido terminar lo puedan hacer. ¿Listo? Sí, ya, yo ya. Ok. ¿Los demás? ¿Dudas o algo? Ok. Bueno, ahora Ay, no lo puedo mover. Ya. Ok. Ahora en los espacios de la columna A menos, haz una haz una lista de las características negativas
que tú percibías de esos cuidadores, igual, de las características que tú percibías que tenían tus cuidadores de los 0 a los 15 años de edad. Aquí, donde dice, y lo vas a poner en la columna correspondiente, en el hombre y en la mujer. Mari Carmen tiene una duda, adelante. A ver, ahora que ya digo, soy madre de familia, para Sí. mí la exigencia, pues siento que es es positiva, pero en su momento, a la edad que tú estás diciendo, pues era temor para mí. Entonces, ¿lo puedo poner en ambas o lo pongo No, no negativa? no lo pongas como lo percibes ahora, Sino como lo percibí. como lo percibías en aquel entonces. Ok, bueno, qué lástima me da. Ok, gracias. No te preocupes, todavía no acabamos. Ok, bye. Por favor, díganme quién no ha terminado. O levante la mano nada más. Y que Marta me ayude a contar si son muchos para ver si damos un poquito más de tiempo. Porfis. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Hay Sí. alguna dinámica como para tratar de recordar? Porque yo desde siempre no recuerdo, precisamente desde los 15 hacia atrás, muchas conductas y muchos hechos y muchas cosas, yo no recuerdo nada, la verdad. Y es constante cuando me preguntan, eso yo desde siempre es, la verdad no me acuerdo. Bueno, sí hay, o sea, técnicas y eso seguramente en terapia lo puedes ir recordando porque o sea, que no recuerdes nada justo antes de tus 15 años, pues ya no estamos hablando de que eras una niña, o sea, todo el mundo o la mayoría tenemos recuerdos de antes de nuestros 15 años. Entonces, más bien, yo te sugiero, Orlando, que revises qué es lo que estás tratando de, bueno, no lo que estás tratando, qué es lo que estás evadiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que no quieres recordar? O sea, ¿qué pasó en esos 15 años, durante tu etapa de 15 años, o sea, en ese lapso? Que seguramente fue doloroso, fue frustrante, fue angustiante y que a toda costa tus mecanismos de defensa están salvando a tu yo para no recordar esa parte. Entonces, bueno, de momento, no te podría decir cómo aplícate esta técnica para que en 2 minutos me lo resuelvas, pero la única sugerencia que yo te podría hacer es como que si estás en terapia, empieces a trabajar esto, pues de lo que te estás dando cuenta. Si no estás en terapia, yo te sugiero que sería una muy buena idea que iniciaras proceso terapéutico y para la terapia, perdón, para la actividad que estamos realizando ahorita, o sea, solamente trata tú lo más que puedas de recordar, o sea, a tus figuras, a tus cuidadores principales, o sea, no sé quiénes eran, papá, mamá, y con las características de verdad con las que tú lo veías, lo más que puedas en ese lapso de tiempo. Y hay otra manita levantada de José Elías. Sí, muchas gracias. De nada. José. No, ya terminé. Ah, perfecto. Gracias. Creo Ok. que ya todos acabaron. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿se dan cuenta que hay
una columna más, que es la columna de C, ¿no? Entonces, en la columna C, vas a ubicarte en tu perspectiva actual, ¿sí? En cómo ahora como adulto puedes escribir palabras así, o sea, palabras sueltas o frases muy simples. Y entonces vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más querías y necesitabas de esos cuidadores en los que tú pensaste? Pero repito, desde tu perspectiva actual. Ahora sí, Mari Carmen, ahí puedes poner cómo es o qué es lo que tú querías y necesitabas ahora como adulto. Aquí, en donde dice hombre, yo como adulto, ahora, ¿qué es lo que yo percibía que más quería y necesitaba de ese hombre y de esa mujer? Y si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Disculpa, me perdí un poquitito, es que estoy trabajando también. ¿Cuál es tu duda? Ajá, sí, de hecho me quedé en la primera, perdón, en la de mujer. ¿Quiénes fueron mis inspiradores? Y me habías comentado otra palabra. ¿Te quedaste en la B más? En la B más, ajá, de mis Ah, cuidadores. ok. Ajá, pero habías dicho una característica sobre ellos, ¿cómo era la perspectiva? ¿Algo así? Tienes que pensar, o sea, más bien imagínate tus 0 a tus 15 y en B más vas a escribir las características positivas. Ah, ok, que ok. tú veías, no desde tu perspectiva de adulto, desde tu No, perspectiva de infante, ¿sí? Las Ok. características positivas que tú veías y Ok. en A menos las características negativas que tú percibías de esos cuidadores. Ah, ok. Ajá, permíteme entonces. Listo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Todos terminaron? Sí, no hay manitas levantadas ahorita. Ok, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí el cuadro se divide ya después de C, se divide en D1 y D2, ¿ok? Entonces, vamos a identificar cuáles eran las frustraciones, tus frustraciones recurrentes de la infancia. Por ejemplo, que no te escucharan, que no recibieras el suficiente reconocimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, en D1 vas a escribir cuáles fueron tus frustraciones de la infancia desde tu perspectiva actual, desde tu perspectiva de adulto. Vas a escribir cuáles fueron esas frustraciones de tu infancia en D1. Hortensia, ¿vas bien o te atrasaste? No, ya puse la D1, sigo Ah, con ok. la A menos, ahí era la
Características negativas. negativas de la infancia. Exactamente. De que Ok, percibías de tus cuidadores. Ajá, sí, Y ok, en, sí. y en C, Ajá, vas a Ajá. escribir qué es lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores, pero desde tu perspectiva actual, desde tu perspectiva de adulta. ok. Entonces sí. Ajá, permíteme, sí. Sí. Ok. ¿Todos terminaron aquí ya? La D1. Ok. En el recuadro D2, que es el último, vas a identificar los modos con los que conseguías aquello que necesitabas. Por ejemplo, si una de mis frustraciones era no ser escuchada, ¿sí? Entonces, lo que yo hacía a lo mejor era pues ser muy rebelde, me saltaba las reglas, me escapaba de casa, me encerraba en mi cuarto, no hablaba con nadie, me ponía en riesgo, me salía en la madrugada, no sé, o sea. Y entonces en D2 vas a escribir qué hacías desde tu perspectiva de adulto, qué hacías para afrontar esas frustraciones que tenías de tu infancia. Por favor. Disculpa, mira, aquí en la D1 puse lo que comentabas, la frustración de pequeña, ¿no? En Sí. la D2, como que no. ¿No te queda claro? No, ajá, ahí voy a poner lo que ahorita, la pregunta que te entendí fue cómo cómo lo pude superar, ¿Cómo esa frustración. afrontabas? ¿Qué ¿Cómo hacías tú? O sea, ¿cuál ya. era? Sí, o Ajá. sea, por Sí, ejemplo, yo sentía, ¿sí? ¿Ya me entendiste? Sí, ya te entendí. Ajá, yo cómo sacaba mi frustración y ahorita, ¿qué Sí. hacía yo para sentirme bien, no? ¿Algo así? No, a ver, En D1, ayúdame. ¿cuáles eran tus frustraciones? O sea, por ejemplo, Ajá, ya yo la quería puse. que mis papás me reconocieran más, o yo quería que Ujú. estuvieran conmigo, yo quería sentirme acompañado, yo no me sentía escuchada, ¿sí? Esas eran Ujú. mis frustraciones, lo que yo no Ajá, tenía. claro. Entonces, por ejemplo, yo quería más reconocimiento, ¿no? Yo quería que me Ajá. reconocieran. Ujú. En D2 vas a escribir qué hacía para afrontarlas. Como no tenía ese reconocimiento, entonces lo que yo hacía era todo el tiempo escaparme de mi casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces Ajá, cuando sí, yo me sí. escapaba de mi casa, a mí me regañaban, Claro, ajá, ¿sí? Y entonces era como ajá. todo el tiempo estar, ay Alejandra, es que haces esto, ay Alejandra, es que haces aquello. Entonces yo me saltaba las reglas, ¿sí? O me ponía en Sí. riesgo, o simplemente, no sé, hacía berrinche, me ponía a llorar, Bueno, pegaba. ajá, ese era hacer bueno, no, yo no lo tomaba como berrinche, más que nada, yo empezaba con un juego y terminaba siempre llorando. Siempre todo era así como un juego para mi punto de ver. Recuerdo, yo jugaba mucho a la casita, me gustaba tener espacios cerrados Sí. y ya después de un cierto momento me aburría y terminaba llorando. Ok, Por entonces, ajá. justo llorar, Ok. jugar, o sea, aparentemente Ajá. era como el juego, Sí, pero ese ajá. juego, porque aparte lo hacía, o sea, no jugabas a cualquier cosa, jugabas a la casita, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. utilizabas ese juego Ajá. para, a partir de ahí, sacar esta frustración. Entonces, tú lo que hacías Exacto. era evadir mediante el juego para poder hacer lo que necesitaba, que era llorar. Ajá, claro. Ok. Entonces, si lo pongo así, gracias. ¿Mm? Sí.
Ok, ¿los demás ya terminaron? Porque hemos terminado. O sea, ya con esto es como lo último del cuadrito. Entonces, requiero que todos ya hayan terminado. Por favor, si alguien no ha terminado, levante su mano. Y les damos unos segundos más. No hay manitas levantadas. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí. Debajo de ese cuadrito o en la parte de atrás de la hoja, no sé, aquí viene la parte, yo le digo a Marta, chaca chachán, ¿no? Entonces, en la parte de atrás de la hoja o abajo, depende, van a escribir lo siguiente. Declaración 1. A veces, así lo escriben textual, a veces atraigo gente a mi vida que son, y entonces van a escribir, ay, aquí me equivoqué. Aquí era, no, sí era, no me equivoqué, disculpen. Es que ya era madrugada cuando lo estaba haciendo. A ver, a veces atraigo gente a mi vida que son, y van a escribir lo que ustedes pusieron en el apartado A menos, ¿sí? Esas características de sus cuidadores. Las características que ustedes percibían como negativas. ¿De ambos cuidadores o solo de alguno? No, de ambos. Gracias. Sí. Listo. Ok. En la declaración 2 van a escribir, yo quiero que sean, y entonces anotarán lo que escribieron en el apartado B más de sus cuidadores, de estas características positivas que ustedes veían en sus cuidadores. Yo quiero que sean, y por favor, todo lo que anotaron en sus cuadritos. ¿Listo? En la declaración 3, escribirán lo siguiente. Para poder tener, y completarán la frase escribiendo lo que pusieron en el apartado C de ambas, hombre y mujer. ¿Listo? ¿No hay manitas levantadas? Creo que no. Ok. Vamos a continuar. En la declaración, gracias Marta.
En la declaración 4 vas a escribir lo siguiente. Esmeralda tiene una manita. Dime, Esmeralda. Buenas tardes, buenos días. Yo me quedé en la declaración 2, bueno, me la salté. ¿Cómo A es ver. en la declaración 2? En la declaración 2 vas a escribir, yo quiero que sean, Sí. y plasmarás todo lo que escribiste en el apartado B más. En el del B más. Sí, que son las características positivas. Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Tienes ya el apartado 3? Sí, ya Ok. lo tengo, gracias. Ok. Ahora sí, pasamos a la declaración 4. En la declaración 4 vas a escribir, a veces me impido hacer lo que quiero haciendo, y escribirás lo que tú has plasmado en el apartado D2. Ay, perdón, ¿me puedes volver a explicar, mi niña, eso? ¿Cuál? ¿La declaración 4? Ok. Vas a escribir así textual, a veces me impido hacer lo que quiero haciendo, y vas a completar la frase escribiendo lo que tú plasmaste en el apartado D2, aquí, en el D2, aquí. ¿Quién Ok, dice la verdad te hará libre? Entonces, a ver, otra ¿Quién vez. dijo la verdad te hará libre? No me acuerdo. Se me ocurre Zaratustra. Zaratustra. Pero no. ¿No? Ok. Declaración 4, Lolita. Espero que te haya quedado claro, y si no, con gusto te repito. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, yo ya terminé. Ok. ¿Dudas? Nada. Muy bien. A ver. Hemos terminado todas. Con esta terminamos el cuadrito y las declaraciones. ¿Sí? Necesito que, bueno, yo les voy a leer a continuación de en qué consiste cada declaración. Después de que yo les lea esto, me gustaría que compartieran qué fue lo que ustedes encontraron. ¿Sí? Completando las frases de las 4 declaraciones, seguramente se dieron cuenta de algo. ¿Sí? Entonces, en la declaración 1, te ayuda a reconocer que a veces atraes o has atraído a personas con las características que menos te gustaban de tus cuidadores.